Buenas tardes, compañeros, estudiantes de Universidad Rural de Guatemala. Me complace darles la bienvenida el día de hoy, domingo 10 de abril del año 2022, a la semana número 10 de nuestro programa de estudios. Estamos ya llegando a un descanso prolongado de asueto de Semana Santa y pues se nos ha pedido de parte de la universidad poderles recordar que están los laboratorios o los ensayos habilitados a partir del día 11 y estarán, ahorita les voy a indicar, van a estar en la semana número 10, ahí van a encontrar la tarea laboratorio y ahí mismo también estará disponible la evaluación. Entonces, recordarles por favor que a partir del lunes 18 de abril del 2022, pues elaborar su ensayo o laboratorio. La fecha de habilitación será del 11 al 15 de abril y la fecha de evaluación del ensayo laboratorio del 18 al 22 de abril. Voy a compartir esta información al chat de Telegram para que tener ustedes ahí disponibles. ¿Oyeron? Entonces, en este momentito lo voy a compartir para que lo puedan tener ustedes ahí presentes. Así que, entonces quedan totalmente notificados que fecha de habilitación para realizar el laboratorio de ensayo del 11 al 15 de abril. Y la fecha de evaluación será del 18 al 22 de abril. Así que, entonces, hay una actividad ahí que realizar. Y pues esto también va en beneficio de su curso y que ustedes pueden acumular puntos ahí para que sea sumado a su nota final. Así que, entonces tenemos, perdón, aquí la semana número 9 estoy proyectando, perdón, es la semana número 10, ¿oyeron? Entonces voy a retomar acá mi presentación para que ustedes la puedan tener clase del día de hoy. Solo denme un momentito acá que pueda cargar mi computadora. Como les decía, ahí al chat de Telegram, pues ya les compartí en este momento la información para que ustedes la puedan tener presente y que puedan desarrollar su ensayo. Bueno, ya la tengo lista por acá. Bueno, voy a compartirla. Muy bien. Semana número 10. Y el tema es la responsabilidad internacional. Objetivo de la clase, conocer sobre la responsabilidad internacional en la que pueden incurrir los estados, su clasificación y la vía en la que se puede reclamar. Bueno, y le voy a dar lectura acá a una definición acerca de responsabilidad según el diccionario jurídico, el diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Y aquí nos dice que la responsabilidad, pues, es una deuda, también es una obligación de reparar y satisfacer
por sí o por otro a consecuencia de delito, de una culpa o de otra causa legal. Bueno, entonces acá tenemos eh, el, la definición de responsabilidad. Vamos a ver acá, ya lo tengo aquí en pantalla, el tema de la responsabilidad internacional. Entonces, según el diccionario nos dice que la responsabilidad es una deuda, es una obligación de reparar y de satisfacer a consecuencia de un delito, de una culpa o de cualquier otra causa legal. Y vemos acá la responsabilidad internacional, dice que es una institución. Cuando se produce, o sea, surge, esta institución surge o cobra vida o se pone en movimiento cuando se produce una violación del derecho internacional. Esa violación puede ser directa o indirecta. Puede ser por acción u omisión. El Estado que ha causado esta violación debe reparar el daño. ¿Y cuál es la forma de repararlo? Va a ser material o moral. Cuando hablamos de material, pues puede ser económico o de una forma moral. Debe de reparar el daño que ha causado. Bueno, aquí estamos hablando de un daño o de un delito que se pueda causar en contra de otro Estado. Y recordemos que dentro del contexto internacional, los estados, pues de manera voluntaria, a través de los convenios y tratados, se obligan a asumir ciertas responsabilidades de cada uno de sus estados. Entonces, se tiene aquello de que cuando es de forma voluntaria, tampoco existe como aquella coerción para que el cumplimiento sea estricto. Ahora, recordemos que a través de los convenios, a través de los tratados, un Estado asume responsabilidad de cumplir. Ahora, el incumplimiento a esa obligación, pues va a generar una violación al derecho internacional. Ahora, cuando hay una obligación que cumplir y no se cumple, pues puede causar un daño a otro Estado. Y por la misma causa de los daños que pueda causar, tiene la obligación de poder reparar esos daños. Es decir, que si va a causar un daño, tiene la obligación, tiene la responsabilidad de reparar esos daños. Ahora, la reparación de esos daños, pues va a consistir en que el daño que se causó retornara al estado original o al estado anterior de las cosas que fueron dañadas. Pero algunas veces no es posible. Entonces, ahí en la reparación del daño tiene que ser una reparación económica o una reparación moral. Cuando hablamos de una reparación económica, una reparación material, es que va a entregar, se van a cuantificar los daños, se van a estimar los daños y el Estado que incumplió, el Estado que causó un daño, tiene que pagar esa cantidad al otro Estado. Ahora, hay otros asuntos donde se causa un daño, por ejemplo, el daño al honor, que esos daños no se van a poder muchas veces cuantificar, no se van a poder calcular, no se van a poder establecer cuál sería el daño monetario que se le va a causar. Entonces, en esos casos, pues la reparación tiene que ser
moral. La reparación de satisfacer al otro Estado en, la reparación del daño que se le está haciendo. Entonces, vemos acá que la responsabilidad internacional surge cuando existe la violación del derecho internacional. Y esa violación puede ser por acción, es decir, la ejecución de un acto, realizar una actividad en contra del otro Estado. Por eso dice acción, cuando algo se hace. Ahora, cuando hablamos de la omisión, es cuando se deja de hacer aquello que estaba obligado a realizarlo. Ahí hay una omisión. Cuando tiene la obligación de realizar un acto y no lo hizo, pues va a incurrir en una omisión. Ahora, esa omisión lleva a causar un daño. Entonces, ahí decimos que puede ser acción u omisión, pero también esa violación del derecho puede ser de manera directa o indirectamente. Cuando hablamos de directa, es que la responsabilidad es del Estado de una manera personal, está realizando el acto. Y de manera indirecta, cuando sea a través de un tercer Estado, pero hay un Estado que consiente que los daños, o se atribuye que los daños que está realizando ese tercero en contra del otro, van bajo su cuenta. Entonces ahí estamos hablando de una violación al derecho de manera indirecta. Ahora, para conocer estos daños, pues hay un fundamento y vemos acá, conforme a la doctrina, tenemos las siguientes corrientes. La que afirma que el fundamento es la jurisdicción exclusiva de que gozan los estados sobre su territorio. Bueno, aquí estamos hablando de un elemento del estado, que es el territorio, y que sobre ese territorio, un estado ejerce autoridad, ejerce autonomía sobre esa parte del territorio y por lo tanto le corresponde al territorio decidir la manera en que va a administrar ese territorio. Entonces, cuando está enmarcado su territorio, no puede venir otro estado y tratar de imponerse sobre el estado. Entonces, ahí se le está causando una injerencia al estado. Entonces, ese fundamento afirma que el estado goza de jurisdicción dentro de su territorio y que no puede ser molestado por un segundo estado o un tercer estado o cualquier otro estado. Nadie puede venir y tener injerencia sobre ese territorio. Y si hay una injerencia, hay una violación. Si hay una violación, se va a causar un daño. Y si se causa un daño, el estado que está sufriendo el daño puede exigir ante el órgano internacional respectivo, pues plantear una demanda y exigir que sean reparados los daños que se están causando dentro de sus territorios. Tenemos acá otro fundamento, la que confirma que el fundamento son las obligaciones que el Estado adquiere libre y conscientemente al ser admitido en la comunidad internacional. Bueno, cada uno de los estados quieren ser aceptados y reconocidos internacionalmente. De esa cuenta es que, atendiendo a la soberanía que cada estado tiene, pues puede decidir si se obliga o no dentro de un tratado, dentro de un convenio, dentro de un pacto, de una carta, en virtud que dentro del contexto internacional, este Estado pues quiere ser reconocido, necesita ser aceptado y por lo tanto pues adquiere de una forma libre, de forma muy consciente, que cuando está firmando un tratado, cuando se está adhiriendo a un tratado, pues lo está haciendo sobre la base de que está contrayendo obligaciones y que dentro del contexto internacional quiere hacer
notorio a todos que ese Estado cumple con sus compromisos. Otro fundamento de la doctrina es la que afirma que el fundamento es la igualdad de los estados. Y vamos a ver más adelantito ahí los principios del derecho internacional. Y esto pues forma parte también que todos los estados son iguales. Todos los estados pueden contraer derechos y pueden contraer obligaciones. Pero así como contraen obligaciones, tienen la responsabilidad de todos por igual cumplir con lo que se han obligado. Otro fundamento es, otra corriente es la que afirma que el fundamento radica en la necesidad de observar las reglas de justicia en las relaciones de los miembros de la comunidad internacional. Acá se indica que radica en la necesidad de observar las reglas de justicia. Un Estado no se querrá ver dentro de un contexto internacional como aquel Estado que no cumple, como aquel Estado que no quiere obligarse, no se quiere ver así, sino que dentro del contexto internacional todos los Estados quieren verse como aquellos que cumplen sus obligaciones y que observan de manera estricta el cumplimiento de las reglas a nivel internacional. Veamos acá los elementos de la responsabilidad internacional. Y cuando hablamos de elementos, pues hablamos de todas aquellas partes, ¿verdad?, que conforman, en este caso, de la responsabilidad internacional. Para incurrir en responsabilidad internacional, deben de darse los siguientes elementos. Un acto violatorio a una regla de derecho internacional. Estamos hablando acá actos que violan las normas establecidas en los convenios, en los tratados, en los acuerdos, en los pactos. El incumplimiento de una regla de derecho internacional. Otro elemento es un acto ilícito, pero que le es imputable a un Estado. Y acá hablamos de actos ilícitos, pues son aquellos actos que son reprochables a la comunidad internacional, que no son admitidos dentro del contexto internacional. Es decir, también que la comunidad internacional no los considera como una conducta aceptable de cualquier Estado. Una conducta que está fuera dentro de lo legal. Por eso estamos diciendo que es un acto ilícito, pero que se le es atribuible o que se le imputa que un Estado pues deliberadamente lo está realizando. Otro elemento de la responsabilidad internacional, tenemos un perjuicio o daño efectivo causado por el Estado a otro Estado. Y aquí es cuando el Estado que se siente perjudicado, pues tiene que demostrar los daños que se han causado, los perjuicios que se han causado, para poder exigir al otro Estado, pues una responsabilidad, pues la reparación de esos daños. Entonces tenemos acá elementos: un acto violatorio a una regla internacional, un acto ilícito que es imputable al Estado, pero también un perjuicio o daño efectivo que se ha causado por el Estado. Tiene que estar claramente establecido y que puede ser cuantificable cuál ha sido el daño, o previamente pues también puede establecerse cuáles son los daños que se han causado. Y veamos acá la clasificación de la responsabilidad. Por su origen puede ser directa o indirecta. Y aquí hablamos cuando de forma directa pues es cometida por el propio Estado.
de forma indirecta cuando es cometida por un tercero. Pero aquí vemos también que hay un elemento importante, es que el Estado se atribuya la responsabilidad. Es decir, consciente que un tercer Estado le pueda causar daño a otro Estado y se lo atribuye. Ahora veamos por su fundamento, puede ser moral o jurídica. Y moral es cuando hay un quebrantamiento de una norma moral, a las normas morales, de la buena costumbre. Vamos a ver más adelante a qué se refiere. La jurídica, pues es una violación a una norma legal, a una norma que está previamente está establecida dentro de un convenio, dentro de un tratado, dentro de un pacto, dentro de una carta, dentro de un protocolo. Entonces, el incumplimiento va a causar una violación a una norma legal y por eso se le denomina que es una responsabilidad jurídica. Bueno, toda causa pues tiene un efecto. Ahora veamos cuál es el efecto de la responsabilidad. El principal efecto de la responsabilidad en cuanto al Estado por actos propios o de otros, por lo que es responsable, es el de reparar. En el caso de un daño moral, dar satisfacción al otro Estado. Entonces acá hay un efecto de responsabilidad es la reparación y el otro es la de satisfacción. Y cuando hablamos de reparación, pues estamos hablando de que puede ser un pago material, pero cuando hablamos de satisfacción, pues tiene que ser no cuantificado en moneda, sino la satisfacción que tenga el otro Estado por, eh, podemos decir así, el otro Estado queda satisfecho de la reparación que le está haciendo un Estado, pero aquí vamos a ver si aquí está mejor. La reparación no puede ser menor al perjuicio o daño causado y se debe tomar en cuenta daños y perjuicios que le han sido ocasionados. Acá, reparar el daño dice que no va a ser menor al perjuicio o al daño que se le causó. Es decir, que van a ser determinados cuántos fueron los daños, cuántos fueron los perjuicios que se causaron y pues se van a poner en un listado y se van a establecer y sobre ese monto no puede ser menor. Tiene que ser y hacia arriba. Ahora, en satisfacción dice que esta será en caso cuando haya un daño moral. Y aquí está el ejemplo. Un insulto a un mandatario, a un jefe de Estado, a una persona de relevancia política de ese país. O también puede ser a los símbolos patrios de un Estado. Y en este caso, para lograr su objetivo de ser pública y suficientemente convincente para que sea aceptable. Bueno, acá la forma de reparar este daño es a través de una disculpa pública. Y esa disculpa pues tiene que ser lo suficientemente convincente. Es decir, el otro Estado se convence de que ese daño ya no volverá a suceder. Entonces el otro Estado se declara satisfecho por la disculpa pública que tuvo el Estado que le causó el daño. Pero en el caso de la reparación, ahí sí pueden ser cuantificados los daños y se pueden establecer cantidades y que un Estado pues debe de pagar al otro Estado. Y veamos acá la vía para reclamo de la responsabilidad.
el propio estado, siendo el afectado, reclama de manera directa a otros estados, ya sea por reparación o por satisfacción. Y si es un particular el afectado por un estado, pues debe acudir a su país de origen y reclamar la protección por la vía diplomática. Bueno, acá eh, quiero hacer específicamente, se causa un estado hacia otro estado. Y en este párrafo número 2, pues se mencionó cuando un particular es afectado por un estado. Pues ahí el particular es el que debe de acudir a su país de origen y reclamar la protección en la vía diplomática. Es decir, que un estado que haya causado el daño a un nacional de otro estado, pues él no va a poder de una vez presentar su reclamo al tribunal respectivo, sino que tiene que ser a través de la vía diplomática, a través de su consulado, a través de su embajada, a través de esa vía, pues va a ser el reclamo. Pero ahí tiene que llenar ciertos requisitos y también pues que el reclamante tenga la nacionalidad, que se agoten los recursos locales y que el reclamante pues no tenga una conducta ilegal. Pero para el primer párrafo estamos hablando de la responsabilidad de estados entre estados. Y acá pues me gustaría, creo que todavía tengo tiempo, sí, hay tiempito, quisiera compartirles el estatuto de la Corte Internacional de Justicia para que podamos ver. Voy a, voy a presentarles acá, solo les pido un momento. Bueno, voy a verificar cómo lo logro cargar acá. Ahora, por aquí creo que está. Muy bien, ya aquí se los tengo. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Veamos acá. El artículo número 1 dice que la Corte Internacional de Justicia, establecida por la Carta de las Naciones Unidas, como órgano judicial principal de las Naciones Unidas, quedará constituida y funcionará conforme a las disposiciones del presente estatuto. Eh, Acá el artículo número 3, la Corte se compondrá de 15 miembros, de los cuales no podrá haber dos que sean nacionales del mismo estado. El artículo 4, los miembros de la Corte serán elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de una nómina de candidatos propuestos por los grupos nacionales de la Corte Permanente de Arbitraje de conformidad con las disposiciones que se indican acá. Pero los voy a llevar acá al artículo número 38. Voy a avanzar un poco.
Veamos primero el artículo número 34. La competencia, esta se habla de la Corte Internacional de Justicia. El artículo 34 nos establece que solo los estados podrán ser partes en casos ante la Corte. Entonces, ante la Corte Internacional de Justicia, aquellos estados que se consideren afectados, pues pueden plantear aquí ante esta Corte sus escritos en contra de aquellos que les hayan causado un daño. Entonces, pero vemos acá, este artículo 34, en numeral 1, claramente nos establece que solo los estados son los que podrán ser parte en casos ante esta corte. Aquí no estamos hablando de particulares que hayan sido afectados por el estado, sino que únicamente un estado se considera afectado, entonces va a plantear una demanda en contra de otro estado. Acá la competencia es solo para conocer asuntos entre estados. Aquí nos indica que la Corte pues sujeta a su propio reglamento y de conformidad con el mismo, la Corte podrá solicitar de organizaciones internacionales públicas información relativa a casos que se litiguen ante la Corte y recibirá la información que dichas organizaciones envíen a iniciativa propia. Cuando en un caso que se litigue ante la Corte se discuta la interpretación del instrumento constitutivo de una organización internacional pública o de una convención internacional concertada en virtud del mismo, el secretario lo comunicará a la respectiva organización internacional pública y le enviará copias de todo el expediente. Acá, el artículo 35 nos indica que la Corte estará abierta a los estados partes en este estatuto. Y el artículo 36, la competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes. Los estados partes en el presente estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial respecto a cualquier otro estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que verse sobre a. La interpretación de un tratado, cualquier cuestión de derecho internacional, la existencia de todo hecho que, si fuera establecido, constituiría violación de una obligación internacional, la naturaleza o la extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional. La declaración a que se refiere este artículo podrá hacerse incondicionalmente o bajo condiciones de reciprocidad por parte de varios o determinados estados o por determinado tiempo. Y vamos a ver acá, bueno, numeral 5, las declaraciones hechas de acuerdo con el artículo 36 del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional que estén aún vigentes serán consideradas respecto de las partes en el presente estatuto como aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia por el periodo que aún les quede de vigencia y conforme a los términos de dichas declaraciones. En caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte
decidirá. Bueno, acá el artículo 38 que les mencioné, la Corte cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que les sean sometidas, y acá nos indica que deberá aplicar a las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. B, la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Y vemos acá también que tenemos los principios generales de derecho reconocido por las naciones civilizadas. Así también las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo número 59. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren. Y vemos acá el artículo número 41, la Corte tendrá la facultad para indicar si considera que las circunstancias así lo exigen, las medidas provisionales que deban tomarse para resguardar los derechos de cada una de las partes. 2. Mientras se pronuncia el fallo, se notificarán inmediatamente a las partes y al Consejo de Seguridad las medidas indicadas. Bueno, aquí veníamos leyendo el artículo 38. Aquí está la 39, me había perdido un poco. Artículo 39. Los idiomas oficiales de la Corte serán el francés y el inglés. Si las partes acordaren que el procedimiento se sigue en francés, la sentencia se pronunciará en este idioma. Si acordaren que el procedimiento se siga en inglés, en este idioma se pronunciará la sentencia. A falta de acuerdo respecto del idioma que ha de usarse, cada parte podrá presentar sus alegatos en el que prefiera y la Corte dictará la sentencia en francés y en inglés. En tal caso, la Corte determinará al mismo tiempo cuál de los dos textos hará fe. Bueno, entonces, mencionó el artículo número 59. Vamos a tenerlo acá. La decisión de la Corte no es obligatoria, sino para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido. Es decir, que aquellos estados que sometan, únicamente va a afectar a aquellos estados que sometan cualquier litigio que pueden tener. Y este también es importante, el artículo número 60, que el fallo será definitivo e inapelable. No hay recursos. En caso de desacuerdo sobre el sentido o el alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes. Bueno, acá. Entonces, solo algunos artículos acerca del estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, acá en el artículo número 38 se mencionaron
los principios generales del derecho. Y ahí en los principios generales del derecho, pues a nivel internacional, hay varios. Los más conocidos, pues son siete principios. Y dentro de esos, pues tenemos que los estados en sus relaciones internacionales se abstendrán a recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. Abstenerse, no amenazarse, no hacer uso de la fuerza en contra de la integridad del territorio o de la independencia política de cualquier estado. Ese es uno de los principios dentro del derecho internacional. Otro principio es que los estados arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se ponga en riesgo ni se ponga en peligro la paz y la seguridad internacional, ni tampoco la justicia. Recordemos que en la Carta de las Naciones Unidas, la creación de Naciones Unidas, pues esos son sus grandes objetivos importantes. El mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, la cooperación internacional, pero que también no se ponga en riesgo el tema de la aplicación de la justicia. Principio número 3, yo les dije que eran 7, los estados tienen la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de cada uno de los países. Es decir, un país no debe entrometerse en los asuntos internos de un país. Por eso es que cada uno de los países tienen su propio ordenamiento para poder solucionar todos aquellos conflictos, controversias o problemas que pueden haber dentro de su territorio. Es obligación de cada uno de los estados resolver lo que le atañe a cada uno de los estados. Número 4, la obligación de los estados de cooperar entre sí. Una cooperación internacional permitirá que se puedan unir los lazos de amistad entre cada uno de los países y puede haber armonía entre los países. El principio número 6, que lo vimos también dentro de la presentación, era el principio de igualdad soberana de cada uno de los estados, que se debe respetar la soberanía que tiene cada uno de los estados y principalmente pues dentro de su territorio. Y el principio número 7 es que cada uno de los estados van a cumplir de buena fe las obligaciones que han contraído por ellos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, esos son algunos de los principios generales del derecho internacional y que cada uno de los estados pues deben de aplicar. Muchas gracias por su atención, que tengan buen descanso y será hasta nuestra próxima clase. Feliz tarde.